¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos un día más a 8 Magazine. Arrancamos semana y vamos a repasar los temas de este sábado y domingo aquí en Segovia, capital, y también en la provincia. Nos vamos de fiestas, seguimos de fiestas por nuestros pueblos. Hemos acudido al Pregón del Espinar, no nos lo podíamos perder. También a las fiestas de Fresno de Cantespino, que han comenzado este fin de semana y también se han despedido el domingo. Eran 3 días cargados, eso sí, de actividades. También hemos visto esta misma mañana el primero de los encierros en el municipio de Carbonero el Mayor. Lo han visto aquí en directo en esta casa, la 8 de Segovia, y lo vamos a recordar esta noche. Y hemos estado en Cuéllar. Allí en la villa se ha celebrado el Festival Aire Rural de la Fundación Caja Rural de Segovia con un éxito rotundo. Luego lo repasamos. También vamos a charlar esta noche con la familia segoviana más aventurera. Ellos son Explorando Rincones y acaban de subir de nuevo al Himalaya Indio, acaban de subir de nuevo a otra montaña, el Himalaya Indio. Nos lo cuentan, 6.000 metros. Enseguida van a estar aquí con nosotros. Tenemos estos temas y mucho más. Después de un anuncio, empezamos. Chicas, voy con vosotras. En Segocer Porcelanosa llega la liquidación más esperada del año. Descuentos increíbles en mamparas de baño y muebles de baño, todos de porcelanosa. Es tu oportunidad de conseguir productos de alta calidad con descuentos de hasta el 80%. No dejes pasar esta oportunidad única para renovar tu baño con estilo y elegancia. En Segocer Porcelanosa encontrarás una amplia variedad de diseños y acabados para que encuentres el baño de tus sueños. Aprovecha esta liquidación y dale a tu baño un toque de sofisticación con los productos de Porcelanosa. Date prisa. Las unidades son limitadas y la demanda será alta. Visítanos en nuestras tiendas y descubre por qué Porcelanosa es sinónimo de calidad y estilo. Segocer Porcelanosa, la liquidación que no puedes dejar pasar. Aprovecha estos descuentos únicos en la carretera de Coruña, El Espinar. Lo primero es desmontar falsos mitos. Uno de ellos, que haya una causa concreta. El suicidio no responde a un estímulo determinado en el 80% de los casos. El suicida va generando la idea de suicidarse a lo largo de un tiempo, de cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, dónde lo va a hacer. Y aunque los cambios de humor y de comportamiento pueden ser una señal, a su alrededor es muy difícil darse cuenta de que está preparándolo, ¿no? Hay algunos síntomas, pues, por ejemplo, el preparar la documentación, los papeles, las cosas de la casa, las cosas de los bancos, repartir objetos personales. 12 personas fallecieron por suicidio el pasado año en Segovia, 4.003 en toda España, y por cada una hay otras 20 que lo intentan. Por eso, otro falso mito que hay que desterrar es no hablar de ello. Si se habla de ello, lo que se hace es ponerlo encima de la mesa. Por eso los expertos piden un plan nacional. Para hacer un abordaje de algo que la Organización Mundial de la Salud ha dicho y ha dictaminado como un problema de salud pública. Cada vez preocupa más el suicidio entre los jóvenes, pero las edades más frecuentes son en torno a los 50 años y a partir de los 70. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar y lo hacemos recordando que el 10 de septiembre, ayer, se celebró el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Y la Federación de Salud Mental de Castilla y León lanza una campaña para concienciar sobre este asunto. Me acompañan esta noche Irene San Miguel y Alicia de las Heras. Ellas son psicólogas de la Asociación Amanecer de aquí de Segovia. Chicas, buenas noches. Buenas noches, Carlota. Bienvenidas. Gracias. Bueno, aquí tenemos esta campaña con un lema tan bonito como es Elige Vida. Es una campaña de prevención para el suicidio. ¿En qué consiste, Alicia? Pues mira, Carlota, nuestra federación, como bien has dicho, este año ha apostado por hacer esta campaña, potenciando y visibilizando también ese teléfono 024 que ya empezó a ponerse en marcha hace, creo, un par de años y que en el último año además ha tenido más de 100.000 llamadas. Entonces, bueno, vemos que esa parte de esa necesidad que tenía la sociedad de atender ciertos estados y ciertas situaciones va aliviando quizá un poquito también a nuestro sistema sanitario, porque finalmente, pues bueno, también desde pandemia venimos
todos encontrándonos un poquito peor y hay ciertas situaciones que se han desbordado y nace este teléfono en un momento muy necesario. Bueno, ha sido necesario siempre, pero desde luego que está funcionando muy bien. Y nuestra Federación Salud Mental Castilla y León, pues este año opta por poner en marcha esta campaña, que además de llevar la propia imagen que se puede difundir en redes, como todos habremos podido ver, han apostado por hacer una cartelería impresa, porque efectivamente es algo que permanece, es algo que al final, aunque sea ya algo más obsoleto para la gente más joven, los que somos un poquito más antiguos, seguimos optando por este tipo de difusiones, que es verdad que permanece en el tiempo y que se puede hacer llegar a centros donde claramente a lo mejor se vean más necesidad, ¿no? Quizá lo que va en redes se difunde, pero con esto podemos ir a esos centros deportivos, a esos centros culturales, a esos centros educativos que bien conoce mi compañera y que luego podemos hablar, y donde los chicos jóvenes, que son una población muy vulnerable, también pueden ver esta opción. Enseguida vamos a comentar ese sector, ¿no?, de la población, Irene, pero sí que me gustaría recordar, como bien has dicho, Alicia, ese teléfono 024, teléfono de atención a la conducta suicida, pues para todas aquellas personas que lo necesiten. En cualquier momento, ¿verdad? Nos podemos encontrar, como comentabas, Alicia, después, además de la pandemia, momentos difíciles en nuestra vida, pues con ayuda, necesitamos ayuda y bueno, pues tenemos ahí a alguien al otro lado que nos escucha. Irene, el tema de los colegios, el tema de los institutos, ¿no?, de los centros escolares. Hablamos y se habla trágicamente mucho, ¿no?, del acoso escolar, del bullying. Es una etapa complicada en la vida del ser humano, ¿no?, una etapa de desarrollo, y nos encontramos con muchas vicisitudes en el camino que a lo mejor pues nos pueden llevar a una etapa difícil. Efectivamente. Sí, lo que hemos detectado este año cuando hemos ido a los centros educativos a nuestra campaña de sensibilización de salud mental es que el departamento de orientación, algunos de los tutores sí que nos transmiten esa preocupación, ¿no? Algunos casos específicos de autolesiones. También es verdad que en la adolescencia a veces empiezan las primeras relaciones afectivos sexuales, puede haber algún tipo de violencia en esas relaciones, el grupo de iguales empieza a cobrar muchísima importancia, entonces la pertenencia al grupo, el padecer algún caso de bullying, acoso escolar, ciberbullying, pueden ser al final factores que acaben desembocando pues este tipo de pensamientos, ¿no?, de ideaciones que tanto riesgo atañen, es verdad. Es verdad que hace, yo creo que unos años, ¿no?, se tenía el tabú de hablar sobre el suicidio, ¿no?, vamos a intentar no hablar mucho del tema porque bueno, pues se decía, ¿no?, que era malo, era un tema que mejor no hablar de él, esconderlo, ¿no?, meterlo debajo de la alfombra, pero yo creo que es un error, Alicia. Sí, además uno de los apartados de la guía de prevención del suicidio que han editado, que podemos comentar ahora si queréis también, que es un poco la continuación de estas campañas que hacemos de prevención. Uno de los apartados precisamente es eso, los mitos que hay alrededor de esta idea, ¿no?, del suicidio, y uno de ellos es ese, de es mejor no hablar de ello y es mejor, bueno, pues todo relativamente. Efectivamente, si vamos a hablar de ello de una manera despectiva, si vamos a hablar de ello con una crítica, con una culpabilización y vamos a hacer un acercamiento morboso al tema, pues mejor que no hablemos de ello, efectivamente. Pero si se habla adecuadamente, si se genera el espacio de escucha que esa persona necesita, sin criticar, sin juzgar, sin anteponer otro tipo de cuestiones, si se habla adecuadamente, al revés, se está facilitando elaborar una serie de sensaciones y de pensamientos y de emociones que esa persona está sintiendo, que a veces no sabe tampoco cómo elaborar, cómo gestionar, efectivamente, y que al final suelen responder a una serie de estados transitorios, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que muchas veces esta ideación autolítica viene en respuesta a un estado transitorio, esa visión túnel que llamamos, ¿no?, también, que vemos que en este momento pues el mundo se acaba, pero suele pasar y luego viene algo que es un poquito mejor. Entonces, si permitimos espacios y damos espacios de confianza y de seguridad para poder hablar de ello, como ese 024 de la campaña o como cualquier espacio en el que se pueda hablar, tanto desde lo individual como lo grupal, que también mi compañera lleva grupos para grupos vulnerables, todo eso va a beneficiar siempre. O sea que
quitemos ese mito, esa falsa creencia de que no se puede hablar de ello, pero sí que le pongamos un poco las palabras que hay que poner adecuadas, ¿no? Es intentar cambiar esos pensamientos negativos, ¿no?, por pensamientos positivos, claro, creo yo. También Irene ha comentado, Alicia, que llevas grupos, ¿no?, de gente vulnerable, de personas que me imagino que las hay de todos los tipos, de todas las edades y de toda condición, ¿no? Sí, mira, la campaña además se focaliza no especialmente solo por el riesgo en los grupos de jóvenes, porque hay una gran alarma, pero también los grupos de mayores. Claro, a medida que avanza la edad, el deterioro físico, la salud, la pérdida de seres queridos que han sido una red de apoyo importante para ti. También empiezan un poco los problemas de salud mental, a veces los problemas financieros. Cuando se pierde la red social, también se pierden los roles que se encargan de cada una de esas partes. Entonces hay que generar ese sentimiento de pertenencia, hay que generar ese espacio en el que se ponga importancia en los saberes que ellos nos pueden transmitir, en la cultura que tienen. Es importantísimo. Nosotros tenemos 2 GAMs, son grupos de ayuda mutua de personas mayores. Este año, el curso pasado, los hemos realizado en Fuente Milanos y aquí en San Millán. Y es espectacular ver todo el conocimiento que surge ahí, como tienen pendiente la cita, ¿no? Y ese sentido de pertenencia es muy importante para prevenir este tipo de cosas. Darles valor. Eso darles es. valor a nuestros mayores, por supuesto. Sí. Esta guía, chicas, es para todo aquel que quiera echarle un vistazo, que quiera saber cómo actuar, que quiera saber también si alguien de nuestro entorno, nosotros mismos, por ejemplo, ¿no?, estamos teniendo a lo mejor pensamientos negativos en nuestra vida, estamos pasando por un mal momento, ¿no?, y a lo mejor no somos conscientes. ¿Está al alcance de todo el mundo? Sí, nosotros tenemos a disposición de quien pueda necesitar algunos ejemplares también en la asociación, y si no, se podrían solicitar. La elaboraron hace un par de años los compañeros, el equipo de psicólogos de los compañeros de la asociación como la nuestra, como Amanecer aquí en Segovia, los compañeros de Soria, de Asobica, y gracias a una financiación de unos laboratorios se pudo poner en marcha, que es importante. Entonces sí, nos da una serie de tips y de ayuda, un poco visión, unos datos generales, pero sí que es verdad que nos pone el foco de atención en algunas cosas que todos podemos hacer, ¿no?, que está en nuestra mano, que siempre vemos a un compañero o una compañera que ha cambiado su comportamiento o su actitud, o empieza a hacer señales que nos dicen mucho. Claro, nosotros vamos a ser siempre esos compañeros de viaje. El profesional es el profesional y tendrá que ir a ese profesional que le atienda, pero efectivamente podemos detectar y podemos estar un poco más sensibles, ¿no? Un poco alguna señal así más de alerta, ¿no? ¿Como por ejemplo? Pues esos cambios repentinos de humor, esa irascibilidad de repente, o verbalizaciones muy concretas, que hay veces que ya son muy concretas, como pues qué sería si yo no estuviera aquí, cómo sería la vida, o yo no quiero estar, básicamente. Cosas de estas que a veces, otro de los mitos que se desterra también, ¿no?, en la guía, de el que lo dice no lo hace. No, muchas personas de las que finalmente, desgraciadamente, han cometido suicidio, sí que están avisando de alguna manera y están pidiendo ayuda a su manera. Entonces esa siempre ayuda silenciosa, ¿no?, esa petición. Hay esa parte no verbal, ¿no?, de arreglar asuntos pendientes, de hacer pequeñas despedidas. Exacto. De ir arreglando regalar objetos muy personales, de mucha valía, que empiezas a ver junto con esas verbalizaciones que, oye, a lo mejor hay algo que no marcha del todo bien. Pasa algo, hay algo detrás, ¿no? Claro. Bueno, tenemos mucho que aprender, yo creo que en este tema, y bueno, pues esta guía nos viene muy bien a todos, ¿no?, para saber cómo actuar, sobre todo, y para saber lo que está pasando en nuestro entorno, como decíamos, a nosotros mismos. Y me gusta mucho una palabra de esta guía, que es la prevención. Sí. Es decir, que el suicidio se puede prevenir y que tenemos herramientas en nuestra mano para hacerlo. Efectivamente. Eso es. Y seguiremos luchando por ello desde nuestro movimiento asociativo, y la parte que nos corresponde un poco reivindicativa, y el seguir pidiendo que si esos medios se quedan cortos, pues habrá que seguir pidiendo más, porque, por ejemplo, hay algo que nos compete muy de cerca, que es la ratio de psicólogos, ¿no?, dentro de los equipos de salud mental, que están tan desbordados los compañeros allí, y que debería aumentar, ¿no?, porque no dan abasto para todo lo que tienen que atender. Entonces, bueno, seguiremos un poco pujando, Claro porque que sí, esto claro funcione mejor. No se olviden también de ese teléfono 024, como les decíamos, pues hay gente al otro lado, ¿verdad?, que nos escucha, Eso que es, nos ayuda, eso es. ese teléfono de prevención también y de atención a la conducta suicida. Eso es. Chicas, muchas gracias. A vosotros. A vosotros, por darle espacio. Claro, y por Eso la es. voz que tenemos para poder contar todo esto. Muchas gracias. 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 Nos vamos a publicidad, seguimos con más temas en 5 minutos, no se vayan.
Bueno, pues lo han vuelto a hacer. La familia segoviana más aventurera se sube ahora a 6.000 metros. Ha estado en el Himalaya indio. Me acompañan esta noche Celia, Vega y Saúl. Chicos, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos de nuevo. Bueno, ahora estáis aquí abajo, Celia, pero habéis estado a 6.000 metros, ¿no? ¿Ha sido vuestra última aventura? Sí, 6.250 la máxima cota que hemos alcanzado. Madre mía, ¿es lo máximo que habéis subido hasta ahora? Hasta ahora sí, con los niños sí. Con ellos. Y habéis batido récords porque, Vega y Saúl, sois los más jóvenes, ¿no?, en subir a esas alturas. Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia? Contadme. Vega. Pues a mí la verdad es que me gusta mucho viajar a otros países porque al final no es solo la montaña, porque luego tienes otras culturas. Claro. Y me ha gustado mucho pues ver cómo es otras ciudades y otros países. Otros mundos, sí. ¿Verdad? Saúl, ¿y tú? ¿Cómo te lo has pasado ahí arriba? Pues muy bien, Sí. porque había nieve, jugando y todo, así súper divertido. Había nieve, has jugado y todo ahí arriba con la nieve a 6.000 metros. Madre mía. Bueno, estamos viendo aquí fotografías, increíble. ¿Cómo surgió, Celia, la aventura? Bueno, pues la verdad que estábamos buscando un destino que nos permitiese seguir evolucionando. Buscábamos una nueva cultura, un tipo de viaje un poquito diferente a lo que habíamos vivido hasta ahora, seguir conociendo más mundo. Queríamos pues seguir progresando en lo que era nuestro progreso en la montaña y bueno, pues el Himalaya, qué mejor entorno para disfrutar de la montaña y vivir una gran aventura. ¿A qué retos os habéis enfrentado, chicos? Pues el primero, a alcanzar los 6.000 metros, que eso ya cuesta bastante. Que eso ya es tela, ¿no? Sí, y yo creo que era ese un poco, bueno, luego también que ha hecho frío por la mañana porque salíamos muy temprano, entonces pues a esas horas hacía frío. Claro. Y ese también ha sido un reto difícil. Sí, pues lo habéis llevado bien. Sí, porque tampoco ha hecho demasiado frío y ha estado muy bien. ¿Qué temperaturas, Celia, teníamos ahí arriba? Pues la verdad que sí que teníamos idea de haber medido la temperatura, habíamos comprado unos termómetros, pero luego ya te pones en la actividad. Durante la actividad el cuerpo no te da para pensar en eso y cuando llegas a la cumbre tampoco es de eso de lo que te acuerdas y en ningún momento hemos echado registro de las temperaturas. Como el año pasado el frío era algo que nos había a lo mejor dificultado la expedición, pues este año íbamos con la idea de controlarlo y de tener un registro de qué temperaturas, pero luego finalmente no hemos tomado ese registro de temperaturas y no sabemos en qué temperaturas hemos estado. Para que veamos que la experiencia es tal que eso pasa a un segundo plano, ¿no? Totalmente. Que te quedas con la experiencia, con los paisajes y con esas culturas efectivamente que habéis descubierto. Saúl, recuérdanos, por favor, que es que yo no me acuerdo ya, ¿dónde habéis subido más? El Himalaya indio ha sido lo último que habéis hecho. ¿Dónde más habéis estado? A ver. Hemos estado en Perú, la Cordillera Blanca, también en los Alpes, en Francia y tal. Y bueno, Y en mucha Italia, sí, montaña en Italia. por España también. Por España también. Sí. Madre mía. Nosotros volamos a España, volamos a Nueva Delhi y desde allí nos fuimos directamente a Leh, que era la capital de Ladakh, que es en la zona donde íbamos a hacer el trekking, que ya está a 3.500 metros. Y nos sentimos muy bien, allí nos sentimos bien, enseguida empezamos el trekking, porque empezamos al día siguiente de nuestra llegada y poco a poco fuimos andando y alcanzando altitud. Yo creo que al quinto o sexto día ya alcanzamos los 5.200 metros y nos hemos sentido muy bien. La verdad que no hemos tenido ni problemas de dolor de cabeza ni náuseas, que son problemas típicos de la aclimatación. Luego sí que hemos notado, pues cuando hemos llegado a cierta cota, cierta altura, el cansancio. Yo fundamentalmente noto la altura en el cansancio,
porque José Mari, por ejemplo, sí que puede ser que le dé dolor de cabeza, pero él la forma física la mantiene. Sí. Y yo noto el cansancio. Entonces íbamos ascendiendo la montaña, íbamos hablando, contándonos historias para entretenernos o lo que fuese, y a cierta altura, ya a lo mejor a los 5.500, 5.800, se hace el silencio y a caminar y a guardar energía porque no hay para tanto. Increíble. Bueno, estamos viendo esos vídeos también. ¿Os habéis encontrado con gente por el camino? Sí, la verdad que nosotros para llegar a las montañas hay un trekking que se llama el trekking Marca Valley, y hay gente haciendo ese trekking. Entonces, bueno, pues hay zonas donde se pueden ir poniendo los campamentos. No estaba muy masificado, pero sí que había. Y de hecho también en el campo base del Can Yatse, que es el primer 6.000 que ascendimos, es conjunto para el Can Yatse 2 y el Can Yatse 1. Y ahí coincidimos con más gente. Y vamos, que sí, que durante el trekking sí que hemos coincidido con otros grupos de, ya te digo, o de trekking o de expedición. Luego ya cuando fuimos al Soyongo, que es nuestra segunda cumbre, ahí ya cuando llegamos había un grupo, pero se iban, ya habían hecho su cumbre y nos quedamos completamente solos. Así que vamos, impresionante. Irte al Himalaya y estar allí solos, pues una maravilla. Es que yo sigo con el tema de aclimatarse a esas altitudes. Claro, pues el tema del oxígeno, no sé, como dice mamá, ¿no, Vega? El dolor de cabeza, que te puedes marear. Claro, es que tienes que ir un poco con cabeza diciendo que tienes que ir despacio, porque si vas muy rápido al final te vas a gigolar y te va a costar mucho y te puedes marear y sí, o sea, te lo vas a pasar mal. ¿Cómo lo hacéis vosotros? A ver, ¿cómo lo haces tú? Nosotros un día subimos a un collado para aclimatarnos y era una cuesta bastante empinada. Entonces había que ir despacito, teníamos el día, o sea, tienes que ir con tiempo porque tienes que pensar que vas a ir despacio. Porque si no, si vas muy rápido o a ritmo normal, te puedes marear. Te mareas. ¿Y tú, Saúl? ¿Cómo lo haces? ¿Tú te has mareado alguna vez? Sí, cuando te sientas siempre papá nos dice que nos levantemos despacio, porque casi todas las veces yo aquí siempre me levanto de un salto. Y te vas corriendo, ¿no? Sí, y dices, venga, que hay que subir, que nos queda mucho todavía. Sí, sí, cosas así. Y ahí, pues, por ejemplo, sí que te dan mareos. Claro, hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado. ¿Vosotros ya seríais capaces de hacerlo solos, sin papá y mamá? No. Sois una familia para todo. Sí, hay una serie de cosas pues que Saúl y yo todavía nos cuesta hacer, pues que si son las 2 o las 3 de la madrugada, quitarte los guantes, estar casi sin abrigo y ponerte las botas bien, los crampones. Entonces, pues eso, como que yo no lo haría. Tú sola, ¿no? ¿Verdad? Todavía os hace falta, Saúl, la ayuda de papá y mamá. ¿Y para llevar el equipaje a cuestas? También ellos. ¿Lo llevan papá y mamá? La mayoría sí, todo. Nosotros a veces llevamos una mochila que tiene agua, con un tubito y podemos beber. Claro. No, ellos sí que llevan su material, pero el día de cumbre intentamos que no, que vayan lo más ligeros posibles. Claro. Por cierto, vamos a mandarle desde aquí un saludo a José Mari también, que no ha podido estar en la entrevista, pero que ha estado también como parte de la familia, o sea, sí, en un esa pilar experiencia fundamental. Increíble. Cuéntame, ¿cómo lo hacéis, claro, con los niños, Celia, para pues eso, que no se cansen, el tema de que nos comentaba Saúl, ¿no? Pues que no se mareen o que si les pasa cualquier cosa podáis parar? ¿Cómo vais haciendo esas etapas o cuando os van surgiendo esos problemas? Claro, pues la verdad que ha sido como muy cómodo. Hemos hecho etapas que nos han resultado muy asequibles, iba a decir ligeras, pero tampoco... Pero bueno, que sí, que como estamos acostumbrados a hacer etapas de 20 kilómetros quizá, pues no hemos tenido etapas tan largas en ningún momento. En esta ocasión no íbamos muy cargados, llevábamos unos caballos que nos llevaban el grueso de la carga, entonces íbamos más ligeros y nos ha permitido hacer las etapas muy cómodos. Entonces luego íbamos haciendo cada día, íbamos acampando un poquito más altos, con más altura. El dormir en altura ayuda mucho para la aclimatación también. Entonces ha sido muy progresivo, muy poco a poco.
si tú tienes que hacer una etapa con mucho peso, muy cargado, con muchos kilómetros, cuando llegas muy cansado y el descanso quizá no sea el suficiente. Pero bueno, nosotros llevábamos muy buen ritmo. La verdad que contábamos con una empresa de apoyo, con un guía. Estaba muy contento con el ritmo de los niños, sobre todo. ¿Y le sorprendería? Pues muchísimo. De inicio estaba muy preocupado porque aunque le habíamos informado y él estaba avisado de cuáles eran nuestras circunstancias, que íbamos con niños pequeños, una cosa es cuando te dicen algo y otra cosa es cuando lo ves. Es verlo, claro. Y cuando lo tienes delante. Entonces de inicio se quedó muy preocupado y estaba preocupado por la carga de kilómetros, por el cansancio de las etapas, por cómo te tenías que mover. Hemos tenido que cruzar ríos, te tenías que descalzar, ríos que te llegaban, pues te cubrían bastante con mucha fuerza la corriente, atraviesas por zonas de pedrera, pero enseguida vio que los niños pues se movían bien y luego ya le preocupaba un poquito más lo que era la ascensión a las montañas en sí, el frío. Pero bueno, sí que nos revisó en varias ocasiones el material, quería ver lo que llevaban para el frío, para la nieve, para... Y vio que estaba todo correcto. Sí, sí. Y además que no sabía con quién estaba tratando. Saúl y Vega, que son ya unos completos expertos, vamos. Pero oye, bueno, y una vez que llegáis a la cima, ¿qué tal? ¿Qué visteis? ¿Qué sentisteis? Pues hombre, te da una sensación de que ya estás arriba, que pues una emoción inmensa. ¿Saúl? ¿Sí? A ver, descríbenoslo, que no lo hemos podido ver ahí arriba. Es que llegas y pues llegas, es lo mejor y es disfrutar de todo el esfuerzo que has hecho para poder ver esas vistas, sentir todo el momento y es que es maravilloso. ¿Y poner la bandera? ¿Ponéis bandera? No, nos Hay que hacemos poner, fotos claro, hay que con poner la una bandera de bandera. Explorando Rincones allí, ¡pam! ¿No? Yo te imagino, Saúl, corriendo, ya, los últimos metros corriendo. ¡Venga, venga! Que ya estamos, ¿no? No hay energía. No, porque es muy para difícil, tanto. ¿no? Pues ya llegamos. De marea. Llegamos Y ahora- muy cansados, Sí, claro. muy cansados. ¿Y ahora qué? Chicos, yo siempre os pregunto, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la próxima aventura? ¿Cómo nos seguimos superando? Pero siempre me sorprendéis. Celia. Sí. Bueno, ahora queremos hacer algunas cosas aquí en España, en Picos de Europa, y un proyecto así, primero disfrutar le reposamos, le disfrutamos, y luego ya a finales de año o principios del que viene, yo estaba diciendo que no creo que al año que viene podamos ir, pero bueno, toda la familia y el entorno cercano nos dice, bueno, eso dices ahora, dice, pero al año que viene, dice, ya Ahí se estaréis. podrá. Bueno, y es que podéis subir más alto todavía. O sea, ¿tenéis montañas más altas? ¿O... Bueno, Sí. montañas Sí, sí. altas hay muchísimas. No, ¿Pero que podáis hacer los cuatro en familia? que ¿Tenéis ya pensado alguna cosa? te diría, si José María estuviese en la entrevista, es posible que él ya te lanzase Que tenga un montón de múltiples... de puntos ya marcados en el mapa. Claro, Bueno, es verdad, claro. Celia, que siempre me decís lo mismo, que no, nos vamos a quedar ahora disfrutando aquí tranquilos en España y luego de repente, ¡ala!, al Himalaya indio. Así que tampoco me fío mucho de vosotros, ¿eh? Sí, ahora hay que verlo con tranquilidad. Claro, es que luego hay muchas cosas que valorar porque bueno, pues eso, nosotros decíamos, el año anterior nos habíamos ido a Latinoamérica porque tenemos el apoyo de que hablamos el mismo idioma, Claro. Hemos experimentado la India, que no dominábamos el inglés, y bueno, pues nada, pues el siguiente reto a saber. Bueno, ya veremos, pues nosotros os seguimos, que por cierto, Explorando Rincones, que es vuestra web, os pueden seguir, pueden ver las aventuras y las maravillas que hace esta familia y lo valientes que son, y bueno, pues seguirles como hacemos nosotros siempre. Chicos, pues nada, enhorabuena por Muchas cumplir gracias. otro 6.000 y bueno, pues os vemos y os seguimos. Muchas- Ahora ya a descansar, al cole, ¿no? Sí. Al cole, y ya pues ya veremos lo próximo que hacéis. Muchas gracias. Poco a poco. Como siempre. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Nos vamos a publicidad, un anuncio nada más y seguimos.
¿Eres agricultor y necesitas un taller de confianza para tu maquinaria agrícola? En Euromaster La Unión somos especialistas en todo tipo de neumáticos agrícolas, de pequeño y de gran tamaño. Y lo más importante, contamos con un servicio de urgencias 24 horas. Nuestro equipo de expertos estará allí cuando más lo necesites, brindándote soluciones rápidas y eficientes. No dejes que una avería detenga tu producción. Contacta con Euromaster La Unión y disfruta de nuestra asistencia especializada. Y hablamos ahora de Aire Rural. El Festival Musical de la Fundación Caja Rural de Segovia llenó Cuéllar este sábado de música, de magia, de catas también y de cuentacuentos en una edición de éxito. El dúo Capo de Astro amenizó con su música a cientos de espectadores que se congregaron en la iglesia del Salvador. La primera cata de vinos de la bodega Verdeal estuvo amenizada por el grupo Wine Notes. Fue en la iglesia de Santa María de la Cuesta. Se disfrutó también de la relajante música de piano y violín del dúo Violeta 20 y Erika López. También la música de Cuco y Luisa Pérez hizo las delicias de todos en una actuación estelar de Mondongo Swing. Y en el auditorio al aire libre de los Paseos de San Francisco tuvo lugar el concierto de Levi and the Elders. Esto y muchas más actividades el sábado en Cuéllar en este festival que ya se consolida en esta segunda edición. Porque dime por qué. Complicado primer encierro por campo y sin mucho espectáculo en la localidad de Carbonero el Mayor. Ninguno de los 4 toros de la ganadería El Risco llegó al recorrido urbano. La mañana comenzó con una colisión por alcance entre 3 turismos en la misma puerta de los corrales del Prado de Cuéllar, sin incidentes graves. Solo se pidió asistencia para un niño de 12 años por el tirón del cinturón. Una vez resuelto este contratiempo, aproximadamente 20 minutos después de las 9:30, salieron las reses en manada de los corrales, se dispersaron más adelante y comenzaron los primeros problemas. Uno de los astados tuvo que ser atado y metido en su correspondiente cajón. El otro de los toros tomó la delantera junto a 3 cabestros y algunos caballistas, manteniéndose en el recorrido de campo. Los otros 2 restantes fueron más problemáticos, se disgregaban y tenían que ser reconducidos y reagrupados por parte de los caballistas y los mansos que les acompañaban. Llegó el primero de los astados a la zona de la muela, bajaba por la ladera para encaminarse al recorrido urbano, pero se quedó parado junto a los cabestros a mitad de camino, pausado, con tranquilidad, moviéndose lentamente y sin avanzar mucho. Uno de los cabestros se descontroló un poco, no conseguían guiarle los caballistas y corría de un lado a otro. Por su parte, el toro se quedó muy cerca del embudo, parecía que varias veces arrancaba, pero finalmente se dio la vuelta y volvió a subir la muela. Consiguieron que este toro y los 3 mansos volviesen a bajar por la ladera. Se encaminaba rápidamente y con decisión, pero de nuevo se paró y no consiguió llegar al embudo que inicia el recorrido urbano, donde le esperaban pastores, corredores y los espectadores. Finalmente volvió a subir la muela. Mientras tanto, los otros 2 astados seguían su recorrido por el barrio antiguo de Carbonero, Las Fuentes, hasta que llegaron a la zona de la mina, justo detrás de la colina de la Muela. Los caballistas en primera línea de fuego valoran un encierro difícil de dirigir en el que al final no han conseguido llevar a la manada hasta el recorrido urbano. Ha sido muy complicado porque hemos ganado un poco difícil y al final pues no han podido entrar. Al final los toros, como no están encabestrados, pues cada uno ha hecho lo que ha querido. Se han ido cada uno por un lado, luego lo hemos intentado cabestrar y no han ido con los cabestros y al subir la muela las han tenido que sedar ahí abajo y no hay más, es que no ha habido más historia que esa. ¿Qué expectativas hay para el encierro de mañana? Hombre, pues imagino que mejor que hoy, porque hoy es muy mal, pero mañana esperemos que mejor. Y si acompaña el tiempo, pues mejor que mejor. Una mañana en el que las reses no llegaron a las calles de Carbonero y dejaron con la miel en los labios a sus vecinos, visitantes, corredores y amantes del mundo de los toros, especialmente de los encierros.
Y otro de los municipios que ha celebrado sus fiestas este fin de semana ha sido Fresno de Cantespino. Entre sus muchas actividades estaba su tradicional desfile de grupos artísticos y también el campeonato de pelota a mano con algunos de los mejores pelotaris vascos de nuestro país. Se quedan con este reportaje y así nos despedimos. Mañana volvemos con más temas aquí en 8 Magazine. Después se quedan con la jornada que vuelve nuestro compañero Miguel Ángel Fuentetaja con toda la actualidad deportiva. Hasta mañana. Feliz noche. Fresno de Cantespino celebraba este fin de semana sus fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Cerca. En la tarde del viernes, la jornada empezaba con el tradicional repique de campanas, deleitando a los asistentes con su peculiar estilo, el campanero Pedro Martín. Después, la subida de autoridades y cofrades a la ermita para acudir a la bajada en procesión del Cristo de la Cerca a la iglesia parroquial. Tres días de festejos en los que no han faltado las comidas populares, las orquestas y su tradicional desfile de grupos artísticos. Bueno, este año la asociación cumple 45 años y yo no puedo decir a ciencia cierta que se lleve celebrando 45 años los disfraces, pero si no son 45 deben ser muy cerca de los 40 o quizá alguno más. Entonces, es un momento muy chulo para todos aquí en Fresno, yo lo digo todos los años, es un momento muy guay, muy chulo, muy singular, que no pasa en todos los pueblos, en el que toda la gente del pueblo se implica en hacer un disfraz. Es un momento de reencuentro entre los vecinos en el que demuestran su creatividad, con disfraces en grupo, que presentan sin ninguna vergüenza frente a decenas de visitantes que valoran la originalidad de cada grupo. Un aplauso fuerte a los chavalillos, que son jovencitos. Venga, más palmas, más fuerte. Un aplauso fuerte, que aquí no nos asustamos con un tren notas que caen, me cago en la leche. Además, ya el domingo tuvo lugar el popular campeonato de pelota a mano, Baico Pilota, que contó con la participación de algunos de los mejores pelotaris de España.
para despedir las fiestas patronales, Fresno de Cantespino decía adiós a su patrón. Lo hacía por la mañana, el domingo, con la misa y la tradicional subida del Cristo de la Cerca, de nuevo a su ermita.